damos paso al primer panel de la conferencia que se titula Desafíos del financiamiento metropolitano en la región metropolitana de Bogotá-Cundinamarca. Como vamos un poquito detrás del tiempo, entonces no me voy a detener mucho, pero básicamente la idea de este panel es discutir algunos de los desafíos que tiene la región y los siguientes paneles lo que vamos a hacer es justamente intentar aterrizar algunas soluciones o posibles soluciones para esos desafíos. Entonces, para este primer panel nos acompaña Pedro Ortiz, que es director del Instituto Metropolitano Internacional, Erika Sabogal, secretaria de Hacienda de Cundinamarca, Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de Bogotá, y Luis Carlos Segura Rubiano, alcalde de Chía. El alcalde me dicen que está en otro compromiso, entonces va a intentar conectarse en la medida de lo posible. Entonces vamos a ver si se puede, si no, pues dejaremos un poquito más de tiempo adicional para una segunda ronda de comentarios o algo así. Entonces, bueno, este es un tema clave en la región metropolitana, el tema del financiamiento. Creo que pues no es coincidencia que sea nuestro último foro y el quinto, porque tal vez había que hablar muchas cosas antes de llegar a este tema. Este es uno de los temas también que va a ser más controvertidos a la hora de hacer un arreglo institucional entre municipios. Entonces, pues en ese sentido nos complace mucho poder tener a gente discutiendo estos temas porque sabemos que va a ser un tema clave en la región. Entonces, bueno, Pedro Ortiz, si quieres te doy la palabra. La idea de cada panel es que haya unas intervenciones de unos 10 minutos por persona. La pregunta guía, digamos que son cuáles son los desafíos en la financiación metropolitana en Bogotá, Cundinamarca. Y pues estoy seguro que Pedro Ortiz nos va a dar más bien una visión un poquito más global y luego lo aterrizaremos al caso de Bogotá y Cundinamarca. Entonces, Pedro Ortiz, cuando quieras. Bien. Pedro, Ahora, va. ahora sí. Esto es que he estado compartiendo y ahora no sé cómo subir primera. Bueno, Hay muy una bien. flechita. Como tenemos, ahora se ve, ¿no? ¿O no se ve? Sí, perfecto. De acuerdo. Bueno, como tenemos muy poco tiempo, voy a ir a macha martillo a toda la carrera y evidentemente es un tema tan amplio vamos, me ofrezco después a poder, con quien sea, poder precisar en el caso de Bogotá cómo se aplican estos principios que voy a establecer desde el punto de vista internacional y general y ya veréis cómo se articulan, ¿no? En primer lugar, los países que funcionan suelen tener entre un 30 y un 50% de la economía pública en manos del sector público, o bien por vía de presupuestos del Estado, bien por empresas que dan unos servicios y que cobran por esos servicios. Cuando se pasa el 50% ya no funciona, cuando no se llega al 30% tampoco funciona. No tenemos tiempo para extendernos en este gráfico, el que demuestra el incremento de eficacia en función de esa participación del sector público, porque evidentemente el sector público es necesario para el sector privado. Sin sector público el sector privado no funcionaría y consecuentemente hace falta un cierto margen de sector público que es este. Diré, por ejemplo, que Estados Unidos, que ya sabemos todos que no quieren sector público, que lo que quieren es que el sector privado lo haga todo. Bueno, pues Estados Unidos tiene un 37% de la economía nacional sector público. En Europa, pues estamos más bien alrededor del 40, del 50%. Francia está en el 56, se ha pasado del peso del sector público y entonces Macron está intentando tirar para atrás para llevarlo hasta el 50%. Pero como veis, Alemania está en el 43% y todos estos países europeos están en ese margen. Cuando comparas eso con países en vías de desarrollo, como por ejemplo ahí he puesto Guatemala y la India, bueno, pues claro, Guatemala tiene un 10% de sector público y con un 10% de sector público no puedes desarrollarte porque el sector público no puede dar todos los servicios que el privado necesita para funcionar al máximo y funcionar bien, ¿no? Y la India, pues otro 13%. Pero digo Guatemala porque estamos en un ámbito latinoamericano y eso es importante. Pero es que después, dentro de ese sector público, todo depende de cómo se reparte
ese dinero entre el Estado central en los estamentos intermedios, en vuestro caso departamentos, y en los municipios. Y claro, en Estados Unidos, por ejemplo, de ese 37% del sector público, el 17% va a autoridades locales, estados y municipios, en vuestro caso, departamentos y municipios, que es prácticamente un 40% del dinero público va a eso. En Holanda es el 46%, está gestionado por los municipios y por las entidades locales. En el caso de Guatemala, por dar otro ejemplo, no me conozco los de Colombia, aunque la última vez di unos datos sobre el área de Atlántico donde había trabajado, pero no me conozco lo de Bogotá y eso es a lo que me ofrezco, Carmenza, si estás escuchando, me ofrezco a que juntos lo analicemos para Bogotá. En el caso de Colombia, solo el 10% de ese 10% va a los municipios. Por lo tanto, es un 1% del PIB nacional que va a los municipios. Así no hay manera de dar servicio a los ciudadanos ni a las empresas que requieren esos. Y claro, si eso además lo aplicas a las rentas per cápita de tipo nacional o el PIB nacional, pues claro, resulta que Estados Unidos, por cada ciudadano americano, el municipio y el Estado se pueden gastar $10.000 y en la India, por cada ciudadano, el Estado y los municipios se pueden gastar $2. Entre $2 y $10.000, ¿cómo queréis que un país como la India, o estoy dando el caso de Guatemala, $41, llegue a niveles de desarrollo donde verdaderamente el sector privado y el sector público puedan trabajar conjuntamente en beneficio de la economía de ese país? Esto, para empezar, como veis, aquí ya hay un problema grave. Tengo entendido que en Colombia sí se ha llegado a un 30% de ese sector público, por lo tanto, estamos hablando de un país que sí cumple esas normas, pero que tenemos que concretar cómo se reparte ese dinero. Lo que os voy a presentar en este momento es un estudio que hicimos, más bien con el método Delphi, en el año pasado, en un curso en el que participó Martín. Muchas gracias si estás todavía ahí, Martín. En la Universidad de Nueva York con UN Habitat sobre finanzas, economía y finanzas urbanas y metropolitanas en el mundo. Y los que participaron, los alumnos, que no eran alumnos, que eran participantes porque tenían todos una categoría excepcional, pertenecían a esas metrópolis que veis ahí con circulitos rojos. Por lo tanto, tienen una idea de globalidad y entre todos trabajamos, un poco método Delphi, el resultado que os voy a exponer. En primer lugar, lo que acabo de decir, un sector público tiene que tener entre un 30 y un 50% del PIB nacional. Y eso depende, pues, no podemos meternos en nada de estos detalles, pero de la eficacia social, que es alrededor del 50%, y del retorno marginal de las inversiones, es decir, la parte, digamos, más económica, que estaría en un 30%. Por eso Estados Unidos está en un 37% y Francia en un 56%. Pero ¿cómo se reparte ese presupuesto nacional? Pues el gobierno central, lo que quedamos es, el gobierno central tiene que tener un 60, un 70%, como veis, entre un 40 y un 90%, y los gobiernos locales tienen que tener alrededor de un 30%, 33%, es decir, la tercera parte. Y eso depende también de cuál es la estructura de gobierno nacional, si es un gobierno unitario, es decir, que acumula más en el centro las acciones que genera sobre el territorio, o un gobierno federal donde hay una participación mayor de esos entes federados, que son los entes intermedios de los que estamos hablando. Pero después, ese dinero, ¿cómo se reparte, cómo se genera y cómo se reparte? Pues los presupuestos locales tienen que tener entre un 60 y un 50, bueno, como veis, entre un 70 y un 50% de transferencias del Estado central, que es el que cobra los impuestos directos y, por lo tanto, de forma progresiva, y entre un 30 y un 50, en viceversa, un 40%, tiene que estar localmente obtenido. Y eso es porque los gobiernos locales no pueden vivir de papá Estado que les está transfiriendo el dinero. Tienen también que poner de su parte y tienen que levantar dinero también ellos. Lo que pasa es que los estados, los gobiernos locales, ese dinero no lo pueden alcanzar con impuestos directos, tienen que ser más con impuestos indirectos. Y ya sabemos que esos impuestos indirectos tienen otro carácter diferente y hay que controlarlos mucho.
Con lo cual, depende del Estado si es centralizado o descentralizado. Dentro del sistema unitario se puede variar este sistema del 40%, pero por lo menos ese 40% de los ingresos municipales y metropolitanos tiene que pensarse internamente y el 60% tiene que ser con transferencias del Estado. Y luego, ¿cómo consigues ese 40% de los ingresos de manera local? Pues depende si lo que quieres hacer es una imposición, una tasación, unos impuestos de tipo progresivo o de tipo regresivo, y depende ya de los impuestos directos que puedas poner o de los impuestos indirectos que quieras poner, ¿no? Y ahí es un 70 o 75% que tiene que ser de impuestos indirectos, que es lo que llamamos en español tasas o cobros por los servicios que se realizan por parte de la Administración. Esto es el panel total, y luego al final os doy donde os podéis descargar este informe y lo podéis leer o estudiar mejor que en estos 5 minutos que nos quedan. Pero para saber cuánto dinero tienen que tener los municipios con estas proporciones que hemos aplicado, como veis, lo podemos aplicar en función del número de la población, de cuántos habitantes tiene ese municipio, y del PIB nacional con los ratios, con las proporciones que acabo de comentar. Si un PIB nacional es de 1, etcétera, de 100%, bueno, pues aplicando esos diferentes ratios, vemos que las transferencias que el Estado tiene que pasarle a las instituciones intermedias es de un 12% de ese PIB nacional, y esas municipalidades o esos departamentos o esas áreas metropolitanas tienen a su vez que tener una imposición complementaria que sea de un 4,8, un 5% de esos ingresos nacionales. Esto me encantaría poder estudiarlo para Bogotá y para el área metropolitana de Bogotá, y de nuevo, Carmenza, te invito a que trabajemos juntos en este tema. Pero es no solo cómo consigues el dinero, sino cómo lo gastas, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo gastas? Dentro de los gastos del presupuesto municipal o departamental, tienes que dar una serie de servicios a la población que son absolutamente necesarios, limpieza de calles, etcétera, etcétera, y la inversión a largo plazo, el concepto de una visión de futuro y hacia dónde quiere ir la metrópolis, pues solo puede ocupar del orden de un 15% de ese presupuesto municipal. Y ya es bastante. Normalmente no se llega a ese 15%, se queda en un 10%, y lo ideal sería. Y ahí la cultura propia de esa metrópolis interviene mucho. Por ejemplo, en Latinoamérica, y no estoy hablando de Colombia, Latinoamérica, y dicho esto por el presidente del Banco Interamericano, hay menor tendencia a la inversión urbana que la hay en Asia, en los tigres asiáticos, ¿no? Y eso depende también del sistema de valores de una metrópolis que es más hedonista, está buscando más unas satisfacciones inmediatas a través de unos bienes de consumo. Una metrópolis que es más estoica está buscando más bien una potenciación de un proyecto de futuro a través de inversiones colectivas de infraestructuras o de servicios en software, en mejorar las características de esa población. Y pasamos, por lo tanto, a cómo se tienen que hacer esas inversiones. Pues esas inversiones, si uno quiere invertir en la población, por ejemplo, dándole educación, incrementando los recursos humanos, pues gastará más en los intangibles, es decir, en el software social, y si lo que quiere es incrementar las infraestructuras y la capacidad de las empresas directamente a colocar productos en mercados internacionales, lo que hará es invertir en elementos tangibles como infraestructuras de transportes, etcétera, etcétera. Pero ahí, como veis, ya es una ideología política la que interviene para hacer ese equilibrio. Una vez que se conoce esa cantidad de productos tangibles, de infraestructuras urbanas, metropolitanas que se quieren realizar, hay que ver cómo se van a cobrar, cómo se van a pagar esas infraestructuras, y entonces tenemos la alternativa de que sean productos indivisibles, ¿no? Que benefician a todo el mundo y que por lo tanto no se pueden cobrar individualmente por el consumo, o productos divisibles donde sí se pueden cargar directamente a aquel que los utiliza, ¿no? Y eso también depende de una ideología en la visión metropolitana y en la visión municipal.
si uno está focalizado en lo económico, va a realizar productos divisibles. Y si uno va enfocado en el tema social, va a generar productos indivisibles que no se pueden cobrar, pero benefician a toda la población. Pero evidentemente eso va a reducir tus capacidades de inversión a largo plazo porque no puedes cobrar esos productos. Y finalmente, cómo recuperar el dinero invertido en esos productos divisibles que se pueden cobrar a cada uno de los que lo consumen. Pues los precios, o sea, hay alternativas. Si tú pones un monopolio porque eres la administración, puedes poner unos precios superiores a lo que te cuesta producir ese servicio y, consecuentemente, con ese margen de beneficios lo inviertes en otros sectores indivisibles o en otras inversiones. O puedes poner el precio de mercado, es decir, que equilibras los ingresos con los gastos, o puedes poner un precio público sabiendo que hay parte de esa población que no pueden pagar, como en Latinoamérica, los transportes. Uno de los problemas de los transportes metropolitanos en todas las ciudades latinoamericanas es que no se le puede poner un precio público porque, aunque la población lo necesita, como no hay suficiente presupuesto público para para rellenar el margen que queda entre un precio público y un precio de mercado, un precio de producción, pues no se pueden dar esos servicios de transportes colectivos como se pueden dar en otros países desarrollados. Esto, de nuevo, es el conjunto que os podéis descargar del link que después os voy a comentar, pero básicamente el criterio es que la ley de thumb, el rule of thumb, es que el sector público nacional es un 40%, el sector que se queda nacional es el 26% y el proporción de ese PIB que tiene que pasar a los municipios es un 13%, y con eso, y multiplicando por el PIB de cada país per cápita y por el número de población, rápidamente podéis ver cuál es el nivel de presupuestos que debe tener cada municipio, y en algunos países se pasa por encima y en otros se queda corto. Con que pongáis en Google Pedro B. Ortiz Metropolitan Finance, como veis, eso está sacado de Google y os aparecen dos informes que podéis descargaros gratuitamente y que encantado de que lo hagáis. Y en esos informes al final veréis que hay una evaluación país por país de cuáles son sus presupuestos per cápita, de cuáles son la población de sus municipios, capitales, no he hecho más que las capitales en ese país, y por lo tanto, multiplicando ese PIB per cápita por el índice que le corresponde por la población, más o menos cuál debería ser el presupuesto que esas capitales deberían tener. Comentaros que en Colombia salía que Bogotá tiene más dinero que en muchos otros países. Tiene una proporción del presupuesto de Bogotá que pude encontrar es de 7,4 billones de dólares, y le corresponderían con estas cifras 5,4. Por lo tanto, Bogotá tiene más dinero del que en otros países hay. Otra cosa es ya políticamente cómo se debería distribuir ese dinero y cómo a lo mejor la metrópolis debería participar de esos presupuestos bogotanos, pero no me quiero meter en política y quiero dar. Y esta es la última diapositiva, que me vas a quitar la palabra, Sergio. Esto es donde podéis escribirme y encantado de contestaros y de hablar con vosotros, de daros precisión sobre este tema. Y esa es la página web de donde os podéis descargar esos informes que antes he comentado y muchos más. Hay hasta 300 informes y algunos sobre Bogotá, Cali, Barranquilla, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy interesante esa presentación, y ese último dato me parece que es clave. O sea, a veces no es un tema, como también decía Martin Smolka, ¿no? Es un tema solamente de cuánto dinero hay, sino cómo se distribuye y a qué se dedica ese dinero. Creo que ese es un tema clave. Bueno, entonces damos paso a Erika Sabogal, que es la secretaria de Hacienda de Cundinamarca. Erika, cuando quieras, puedes tu intervención. Sergio, muchísimas gracias por invitarnos a este importante panel, y escuchando ahora al profesor Pedro, indudablemente estas variables permiten aterrizar el tema presupuestal en las entidades territoriales. Es cuánto tenemos hoy, cuánto deberíamos tener, pero lo complemento con un presupuesto de resultados. ¿Qué estamos logrando con lo que está asignado? Interesante ese resultado, doctor Pedro,
Bogotá, bajo las variables que usted le aplica, tiene más presupuesto que en el promedio debería tener de acuerdo a estas variables. Entonces empiezan los análisis es del presupuesto por resultados. ¿Qué estamos logrando las entidades territoriales con la ejecución de los presupuestos públicos? Y en este tema, que voy a compartir pantalla, Pedro, me confirma si estamos viendo en este momento. Sí, si lo puedes poner en pantalla completa, mejor. Listo. Y en este panel donde empezamos a estar, Sergio, los desafíos en materia de fuentes de financiamiento para todos los proyectos de inversión que vamos a tener relacionados con esos problemas o fenómenos locales que se nos generan al interior de las entidades territoriales y que ya no son problemas locales, sino que son problemas locales. Y aquí rápidamente esos 6 temas en los cuales hay que alinearse y articularse en debida forma para que podamos desde los instrumentos de planificación y los instrumentos de financiamiento poder lograr un éxito de esta región metropolitana. En este orden de ideas, Sergio, quiero contarles que para nosotros debe existir un trabajo importante en lo que tiene que ver con el concepto de centralización y autonomía, que siguen estando intactos en el concepto de región metropolitana, que se conservan en cada una de las entidades territoriales, y el concepto de centralización en materia fiscal, donde nosotros somos los administradores de los tributos, de los ingresos corrientes en su generalidad, tributarios, no tributarios, impuestos directos, indirectos, pero que tenemos que tener una correlación y articulación para poder atender esos fenómenos que ya no son locales, sino que trascienden a un tema de administración y política local. Hay 2 criterios de los que se mencionan, de los 4, para definir esos hechos metropolitanos o regionales. Yo tomo en este momento 2. El primer criterio de gestión pública efectiva. Ahí es donde nosotros debemos iniciar como entidades territoriales que haremos parte del área de la región metropolitana para que articulemos planes de desarrollo, planes operativos anuales de inversiones, planes de acción y planes de ordenamiento territorial. Si desde la parte estratégica y de planeación no logramos articular un plan de desarrollo para el área metropolitana, va a ser muy difícil que logremos articular lo presupuestal, porque a nivel territorial el presupuesto público está directamente amarrado a los proyectos de inversión que están en los planes de desarrollo y que tienen relación también con los planes de ordenamiento territorial. Entonces, en primera medida, se debe generar una articulación de los proyectos, planes, programas que están concebidos en los instrumentos de planificación denominados planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial, el POA y los planes de acción, para construir un gran plan de desarrollo, como lo tiene el Gran Londres, en donde sus plan de desarrollo para esa área pues está incluso proyectado a 25 años y se realiza primero esa parte estratégica de cuáles serán esos proyectos transversales, tanto de mediano como de corto y largo plazo. ¿Por qué debemos hablar mínimo de 10 años? Los marcos fiscales de mediano plazo de las entidades territoriales están proyectados a 10 años. Sin embargo, nosotros debemos considerar quizás un plazo mayor para estos planes, toda vez que en lo que tiene que ver con el perfil, la prefactibilidad, la ejecución de un proyecto, la rentabilidad, llámese social u otro tipo de rentabilidad, pues puedes incluso superar los 20 años cada una de estas etapas para la materialización del proyecto, para la ejecución del mismo y obviamente para ver una rentabilidad efectiva de este. Una vez esa parte estratégica se logre coordinar, articular por todas las entidades territoriales que hacen parte de la región metropolitana, pasamos al asunto de los presupuestos. Y lo decía ahora el doctor en el sentido de validar qué presupuesto tiene cada quien. E indicaba una de las variables, población, que en el caso colombiano, la ley 617 la tiene en cuenta para categorizar las entidades territoriales. No es lo mismo el presupuesto de un departamento que de un distrito y que de un municipio. Y aquí rápidamente traigo como una relación de algunos de los municipios de Cundinamarca que harán parte del área de la región metropolitana. Y veíamos los fenómenos poblacionales
los ingresos corrientes de libre destinación, que son los criterios que tienen en cuenta la Ley 617 para categorizar estas entidades territoriales. Y entonces empezamos a validar y a revisar también esos presupuestos de cada una de estas entidades. Cuando comparamos distrito, departamento y municipio, nuestros impuestos son diferentes. La participación de los ingresos corrientes en el total del presupuesto tienen porcentajes diferentes. En el caso de los municipios de cuarta o de quinta categoría, la participación de las transferencias del orden nacional son mayores a través del Sistema General de Participación, lo que no ocurre con municipios de primera, segunda o tercera categoría. Y los ingresos corrientes de libre destinación pues son menores en municipios de tercera, cuarta, quinta, sexta categoría. De ahí que debemos dar un trato diferencial para saber cuál va a ser el aporte de cada una de estas entidades territoriales y que debe ser de manera proporcional a su población y a sus ingresos corrientes de libre destinación. En ese orden de ideas encontramos el tema de, primero, entender cuáles son esas necesidades financieras que tienen cada una de estas entidades territoriales. Identificar las fuentes actuales de financiamiento que existen y cuáles serían esas fuentes adicionales. Y si nos vamos por una teoría de crear nuevos impuestos o quizás reorganizar lo que ya se tiene con el fin de darle una estructura tributaria diferente que permita un mayor recaudo a las entidades territoriales y poder combinar todas estas herramientas para tener resultados efectivos. Los presupuestos públicos hoy, como están diseñados, tenemos unas destinaciones específicas, que son inflexibilidades ya presupuestales. Pero esas destinaciones específicas, pongo el ejemplo en materia ambiental, pueden coordinarse y articularse entre todas las demás entidades con el fin de lograr un impacto en esa región metropolitana. A pesar de que tengamos destinaciones específicas, podemos lograr sinergias entre las diferentes entidades territoriales con el fin de que la inversión tenga un presupuesto por resultados en la región metropolitana. Y tenemos el otro componente de ingresos corrientes de libre destinación, donde se verá definir cuál va a ser el aporte de cada una de esas entidades que harán parte de la región metropolitana para los gastos de funcionamiento, llámese equipo técnico, profesional y demás, y los gastos generales, que se demandan necesariamente para que se pueda iniciar con una estructura administrativa e institucional que materialice los objetivos y proyectos de inversión de la región metropolitana. Y por el otro lado, de esos ingresos corrientes, tendremos que definir si va a haber una participación de gastos de inversión, para gastos de inversión. Empezamos entonces con los nuevos análisis, porque las entidades territoriales ya tienen sus planes de desarrollo definidos, tienen sus proyectos y cada año a través del POAI lo que se hace es afinar esos valores a la estructura estratégica que tiene cada una de las entidades territoriales. Si vamos a lograr una coordinación de la región metropolitana y tenemos proyectos además que demandan unos recursos adicionales, somos conscientes que las entidades territoriales hoy no cuentan con esos recursos. De ahí que lo primero que debemos definir es cuál va a ser la estructura de financiamiento de la entidad que se creará para la administración de los intereses de las demás entidades territoriales que hacen parte de la región metropolitana. Tendrán unos aportes de las entidades territoriales para suplir gastos de funcionamiento, quizás otros para gastos de inversión, y ahí es donde debemos pensar en un tema de endeudamiento. Esta instancia administrativa debe tener la capacidad de endeudamiento y para ello, desde el gobierno nacional, se deberá definir con el Ministerio de Hacienda unas políticas de endeudamiento para las regiones metropolitanas diferentes a las que tenemos ya las entidades territoriales. Debemos tener mejores tasas, mayores plazos y que se le permita, tanto para proyectos del sector privado que se desarrollen en esa área, mejores tasas de interés como para el área administrativa o la entidad que se encargará de la articulación de esos intereses. Entonces, es indudable que el crédito se debe convertir en una de esas líneas importantes para la materialización de los proyectos de inversión. Segundo, y lo hablaba en la primera intervención el experto que nos acompaña en este panel, y es el uso del suelo, todas las dinámicas asociadas al uso del suelo, y es donde debemos pensar en una participación de lo que se genera a partir del uso del suelo y los diferentes fenómenos relacionados con este, para que podamos tener unos recursos orientados a la región metropolitana,
hablo de temas de licenciamiento a nivel municipal, porque como sabemos, el Distrito Capital tiene curadurías, pero los municipios no. Y hay todo un debate jurídico frente a la pertinencia legal de que los municipios estén expidiendo licenciamiento. Entonces, frente a esos escenarios relacionados con el uso del suelo y los desarrollos que se dan en este, es importante revisar y poder definir una participación para lo que tiene que ver con la región metropolitana, el tema de plusvalía. Y eso impacta un poco menos la creación de nuevos impuestos que de alguna u otra manera en equivalencia fiscal no es tan fácil generarlos porque generan un rechazo directo de la ciudadanía. Entonces es revisar lo que tenemos con el fin de generar un equilibrio de alguna manera en el recaudo por concepto del uso del suelo y la valorización que este tiene. ¿Y por qué no pensar en un tema de valorización metropolitana que permita también un mayor recaudo de recursos? E indudablemente un reto y un punto especial, y creería que el número uno que debe tener ese plan de desarrollo de la región metropolitana, Sergio, es la actualización catastral. Debemos actualizar el tema de catastro en todas las entidades territoriales. Eso permitirá un aumento superior al 20% de los presupuestos públicos de quienes haremos parte de esta región metropolitana. Participación por ganancia de nuevos negocios en áreas metropolitanas o nuevos proyectos de construcción. Lo tienen algunos otros países europeos. Hay que revisar este tipo de participaciones para generar nuevos ingresos. Considero que en la medida que hay desarrollos, en la medida que hay seguridad jurídica para el sector privado, pues habrá tranquilidad también de un aporte para que se mantengan las condiciones donde ellos desarrollan sus proyectos y que pues sumado a lo anterior es generar como el gana-gana de alguna manera en el territorio donde estos proyectos están. Tarifas en el sector transporte, temas de peajes, temas de estacionamiento en estas áreas, hay que evaluarlo, revisarlo, indudablemente transferencias de la nación. Con los recursos que tenemos podemos garantizar el funcionamiento de esa entidad que inicia, pero indudablemente hay que considerar nuevas fuentes de financiamiento para fortalecer principalmente municipios de tercera, de segunda, de cuarta categoría que harán parte de esta región metropolitana y obviamente unirnos como lo viene haciendo Cundinamarca y el distrito para identificar los proyectos estratégicos y ponerlos a mediano, a corto y a largo plazo con retos concretos y proyectos que permitan un cierre financiero, Sergio. Muchas gracias, Erika. Muy interesante las ideas que propones y también las constructivas, además no solamente de desafíos, sino ya empiezas a apuntar también algunas posibles soluciones. Creo que fue muy interesante la presentación. Entonces, bueno, pasamos al siguiente panelista, que es Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda de Bogotá. Entonces, pues será muy útil también contrastar las visiones desde Cundinamarca y desde Bogotá para la región metropolitana. Entonces, Juan, cuando quieras. Sí, buenos días, Sergio, buenos días a todos mis compañeros del panel, a Erika. Muchas gracias por esta invitación a compartir algunas ideas sobre este tema tan importante. Yo no tengo presentación, simplemente voy a enumerar algunas algunas reflexiones. Y comienzo por lo siguiente. Yo creo que yo comenzaría y tal vez exactamente en la misma dirección que lo hizo Erika, quitándole el peso a primero conformar la bolsa. Primero armemos el financiamiento, la bolsa de plata y luego vemos qué vamos a hacer. Yo creo que tiene que ser exactamente al revés. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca decía, hablemos de del plan, digamos, de desarrollo de la región metropolitana. Me parece muy necesaria esa visión, digamos, pero lo que yo creo es que lo importante es como comenzar a pensar e identificar qué es lo que se requiere financiar. Y es justamente, y voy a llegar a eso, la importancia de tener una oficina de gestión de proyectos para el área metropolitana de carácter, digamos, de alcance metropolitano. Pero, y claro, lo que sabemos es que de lo que se trata es de fortalecer todas las interdependencias positivas que generan impacto positivo sobre la región y de aprender a coordinar, digamos, las externalidades negativas que generan las interdependencias. Pero justamente es como eso, es tratar de mirar, y ya hay algunas, se han señalado algunas en la
presentación que hizo Erika, el tema de los servicios de transporte. Es bien conocido que el patrón de conmutación laboral pues es uno de los elementos centrales, que necesitamos estructurar proyectos de infraestructura, pero además de eso también lo que toca con la Autoridad Regional de Transporte, la Autoridad Metropolitana, digamos, o Regional de Transporte, etcétera, con servicios públicos domiciliarios, servicios ambientales. Es decir, lo primero, creo yo, es identificar justamente cuáles son esas intervenciones que fortalecen nuestras interdependencias y las ventajas que podemos derivar de las interdependencias y controlan los costos que también se generan, por supuesto. Y yo creo que en ese sentido, más que en el plan de desarrollo, yo creo que habría que concentrar específicamente el foco en la estructuración y gestión de proyectos. Es pensar generar consensos y construir consensos sobre la creación de yo le llamaría como una especie de oficina gestora de proyectos que plantee con transparencia los costos, los beneficios, y que sea capaz de gestionar y, digamos, madurar los proyectos hasta llegar, claro, por supuesto, a su estructura financiera. Pero ese foco central de una agencia concentrada o de una oficina concentrada en la identificación de proyectos es crucial. De tal manera que a partir de ahí, y que por supuesto es una interacción conjunta, podamos llegar a identificar una lista de proyectos a escala metropolitana que sea factible financieramente, que sea organizada en función de los beneficios directos y de las externalidades para los diferentes miembros de la región metropolitana. Y aclarar que esto no involucra, y cada proyecto no involucra a todos necesariamente los miembros de la región metropolitana. En algunos proyectos involucra más probablemente no sé, a Tenjo o a Sopó o a Soacha, Tocancipá, etc. Es decir, puede haber diferentes énfasis asociados a diferentes proyectos, y por lo tanto las agendas deben ser así también muy flexibles. Lo que yo llamo en este sentido es a la flexibilidad, que es ponernos de acuerdo en articularnos y en articular proyectos e iniciativas específicas e incluso estructuras de financiamiento específicas en torno a proyectos específicos. Porque después de eso, entonces ahí sí, digamos, deben decidirse y debemos pasar a mirar pues el abordaje de los retos de financiamiento de la región metropolitana. ¿Y por qué creo que es así? Porque yo creo que o debe ser así, porque yo creo que lo esencial, el elemento fundamental que garantiza el éxito del área metropolitana y el mayor reto es generar confianza entre los miembros para generar un esquema de cooperación justamente con el propósito de alcanzar esos objetivos. Entonces, cuando uno ya va pensando un poquito más en haber pasado las anteriores etapas, en haber identificado los hechos metropolitanos claves, dentro de una visión metropolitana, está bien a 20, a 30 años, pero ¿cuáles son los hechos metropolitanos claves? ¿Cuáles son los proyectos específicos que se van a impulsar como región metropolitana? Y ahí sí, digamos, un poco comenzamos daría algunos elementos sobre el tema de financiación. Pero lo primero es que justamente la estructura tiene que ser no la gran oficina, es decir, un tema organizativo con un montón de gastos de funcionamiento. No, estos son gastos muy ligeros desde el punto de vista de funcionamiento, pero con mucha capacidad en términos de inversión. Entonces, pensando ya en esa agenda de financiación, claro, hay una serie de elementos. Primero que todo, me pareció muy buena la lista que hizo Erika de los instrumentos y los nuevos instrumentos que se requerirían pensar. Y enfatizo algunos. Por ejemplo, hay en la ley 1625 del 2013 un instrumento diseñado para justamente financiar áreas metropolitanas, que es un 2% cobrado como sobretasa al predial. Y hay que decir que por ejemplo, desde el punto de vista de Bogotá, solo la aplicación de ese artículo resulta de alguna manera un poco adversa, en el sentido de que
de que Bogotá tiene un predial, un avalúo catastral muy actualizado y formado, mientras que otros municipios de la región todavía, ya lo decía la secretaria de Hacienda de Cundinamarca, todavía les falta garantizar ese objetivo que se vuelve crucial. Es decir, uno de los objetivos centrales digamos, y de los acuerdos básicos del área metropolitana debe ser la formación plena y actualización plena del catastro en cada uno de los municipios. Entonces, ese tiene esos temas, pero al mismo tiempo yo sí creo que debemos evolucionar hacia pensar nuevas fuentes de financiamiento. Lo que se expresaron en las primeras presentaciones, tenemos que ir, y estoy convencido de eso, que en Bogotá necesita ir más allá, definitivamente, del predial, el impuesto de industria y comercio y el impuesto de vehículos, que cada vez tiene más resistencia política, además generan, y lo que tenemos es justamente que mirar de qué manera podemos articular nuevas fuentes de financiamiento de la propia dinámica de las economías de aglomeración, instrumentos que permitan que haya intervenciones públicas que dinamizan esas economías y al mismo tiempo permiten la captura de valor en ese sentido. Y lo que yo pensaría es, en última instancia, y aquí hay un tema más de fondo, un tema estructural, un tema que hay que poner sobre la mesa, y es el tema de la descentralización para el siglo XXI que necesita Colombia. No es una descentralización que ya tenemos que comenzar a replantear y que por supuesto no puede ser la que hemos venido, la que traemos y que ha sido muy, muy importante para lograr ciertos objetivos, pero no otros, no muchos otros. Y si queremos profundizarlos, si queremos realmente darle muchísima más capacidad y mucho más agarre y alcance al desarrollo social y económico de las regiones, necesitamos pensar en una descentralización diferenciada que le ponga mucho énfasis y le dé muchísima más autonomía e instrumentos a las ciudades y las aglomeraciones urbanas. O sea, uno de los focos centrales sí tiene que ser digamos, el tema de las ciudades y las aglomeraciones. Un poco como utilizando una frase que muchos de nosotros seguramente hace muchos años en algún momento utilizábamos o vimos que era eso de todo el poder a los soviets. Yo creo que se necesita es todo el poder a las ciudades, en el sentido de áreas metropolitanas, de áreas que son fortalecidas con instrumentos, con capacidad con mayor autonomía para poder tomar sus decisiones. La descentralización de Colombia tiene que pasar por una mayor autonomía de las ciudades, y cuando hablo ciudades son las áreas metropolitanas, son las aglomeraciones urbanas, estén conformadas o no como ciudades metropolitanas, como áreas metropolitanas. Y lo último, yo señalaría otro, no se ha hablado, pero es un instrumento de financiación importante, es el tema de las regalías. El sistema general de regalías, su foco, su enfoque, es el de tener hechos regionales, el de tener intervenciones y financiar intervenciones regionales. Eso es fundamental. Entre los municipios, digamos, de 21 municipios del área área funcional, digamos, económica de Bogotá, la asignación para 2019 y 2020 fue alrededor de 1 billón de pesos. Eso puede financiar una parte importante de la agenda metropolitana. Y además de eso, hay que decirlo también, y por qué no, y eso es importante también, digamos, pensar en que los propios recursos regionales del departamento, pues una parte de eso, y obviamente en coordinación y de común acuerdo con la gobernación, pueden también ser utilizados para apalancar el desarrollo de la región, que a la vez tiene externalidades positivas sobre todo el resto, pues una buena parte de los municipios de Cundinamarca, no solamente los del área metropolitana. Eso sería lo que agregaría.
Muy bien, muchas gracias Juan por tus comentarios. Pues desafortunadamente, finalmente el alcalde de Chía, que teníamos previsto como último panelista, no nos puede acompañar. Entonces lo que yo propondría es que tal vez tengamos una ronda extra de comentarios. No sé si Pedro Ortiz nos puede hacer una última ronda, si quieres, o la otra opción podría ser abrirlo a preguntas o comentarios de otros panelistas. Veo algunos comentarios sobre el tema de la actualización catastral como un tema vital. Creo que es un tema que Erika tocó y que a mí me parece también que es clave para la región metropolitana. No sé si Erika nos puedes tal vez hablar un poquito más de cuáles serían... bueno, por aquí hay una pregunta justamente en ese sentido. ¿Qué posibilidades le ven al catastro multipropósito? ¿Qué retos y qué posibilidades hay en cuanto a la actualización de ese catastro? Pues que no... qué desafíos tenemos para crearlo primero y luego para que eso pudiera beneficiar al desarrollo, digamos, de la región metropolitana. Claro que sí, Sergio. En cuanto a catastro, debo decir que se le ha construido una mala fama al tema de catastro y se ha mezclado con un tema político y se considera entonces no pertinente a realizar una actualización catastral porque tiene un impacto directamente político. Pero hay que decir que el tema catastral lo que busca no es cobrarle al que no tiene. Lo que busca el tema del catastro es que cada quien pague lo justo, de acuerdo realmente a los ingresos y patrimonio que se tiene. Entonces vemos muchos desarrollos en los municipios cercanos a Bogotá, de Cundinamarca, en donde se está pagando un predial. El campesino que tiene una finca, que quien ya tiene una quinta con unas condiciones completamente diferentes y estamos pagando un predial de 20.000, 30.000 pesos. Es ahí donde vemos que se ha generado, como lo dije al inicio, una mala fama de la actualización catastral. Pero indudablemente los alcaldes y representantes de las entidades territoriales ya han sido conscientes de la posibilidad que entregó el gobierno nacional con el plan de desarrollo de poder iniciar esta actualización catastral porque también estábamos muy limitados institucionalmente y no se contaba con esa capacidad para poder llegar con esta acción a todas las entidades territoriales. En el caso de Cundinamarca se creó la agencia catastral. Somos la segunda entidad a nivel nacional que ya tenemos desde el área institucional y administrativa, la entidad que se encargará de apoyar a los municipios, a los 116 municipios de Cundinamarca, para que realicemos esa actualización catastral. Y los estudios han demostrado que el incremento de los ingresos corrientes de los municipios puede superar incluso hasta el 20%. ¿Cuántos recursos estamos dejando de percibir actualmente? ¿Cuántas obras estamos dejando de hacer que se podrían estar financiando con actualizar el catastro? Por eso indico que es el primer punto, y no solamente en el marco de la región metropolitana, sino debería ser el primer punto, ¿sí? A nivel nacional, para lograr el fortalecimiento de las entidades en materia de financiamiento. Los municipios tienen recursos limitados con industria y comercio, tienen recursos limitados con predial y dependen de un gran porcentaje de las transferencias que realiza la nación. Pero además esas transferencias, Sergio, vienen ya direccionadas, tienen unas destinaciones específicas. Entonces, el margen de maniobra que tiene una entidad territorial para contar con ingresos corrientes y destinarlos a ciertos proyectos que son también de gran importancia para sus municipios es muy difícil, porque no cuentan con un gran número de recursos que le permita hacer esto. Entonces, considero que es el primer punto que debemos hacer. Eso permitirá tener mayores recursos a nivel de las entidades territoriales. Y como lo decía ahora el secretario de Hacienda de Bogotá, Juan, hay otro tipo de fuentes de ingresos, pero necesitamos la capacidad técnica para acudir a esos recursos. Él mencionaba Sistema General de Regalías. Con la nueva reforma del Sistema General de Regalías, que es una ley que se expide hace 2 meses aproximadamente y empieza a regir a partir del 1 de enero del siguiente año, pues nos cambian las condiciones. Dentro de las condiciones nuevas que tenemos es un fondo regional, donde podemos entrar a participar por proyectos regionales.
Sin embargo, los acuerdos sectoriales hay que aplicarlos. Si no cumplimos con los requisitos de la viabilidad técnica, financiera, social, ambiental, jurídica, si no tenemos un buen estudio de prefactibilidad, los estudios, los documentos que exigen cada uno de estos acuerdos sectoriales, no vamos a lograr un éxito en la consecución de esos recursos. Entonces, la capacidad técnica instalada que permita tener proyectos que cumplan con los requisitos es muy importante. Y se ha demostrado a nivel nacional que en el bienio, porque los recursos de regalías, siendo el segundo presupuesto más grande de la nación, son recursos que terminando el bienio quedamos con saldos sin ejecutar y quedamos con esta situación porque no hemos tenido la capacidad instalada para lograr los proyectos y el cierre financiero que se obedece y poder tener recursos del Sistema General de Regalías. Entonces creo que hay otras fuentes, pero como lo decía Juan, capacidad instalada, equipos técnicos que permitan una estructuración de proyectos efectiva. Muchas gracias, Erika. Quería pues profundizar un poco en esta idea y preguntarle a Juan Mauricio, hablando justamente de la importancia de las capacidades para poder gestionar este catastro. Y en virtud de lo que comentaba Juan Mauricio de la importancia de profundizar en la descentralización, ¿cómo ve Juan Mauricio la posibilidad de que Bogotá pudiera también convertirse en un agente, en cierta manera, que transfiriera algunas de esas capacidades en la gestión de su propio catastro hacia la región metropolitana o hacia los municipios de la región metropolitana? En fin, ¿cómo ve Juan Mauricio este tema del catastro, que todos coincidimos que es un tema clave, pero que tiene pues unas dificultades también importantes? Sí, Sergio, pues yo creo que realmente la agenda catastro multipropósito es el instrumento individualmente con mayor potencial transformador del tema, digamos, del desarrollo regional que hemos sacado mucho tiempo. Es decir, ahora la cuestión es cómo lo vamos a aplicar. Catastro de Bogotá está fortaleciéndose y de hecho ya estamos contratados para hacer el catastro multipropósito del área metropolitana de Centro Oriente, que es Dos Quebradas, La Virginia, Pereira. Allá vamos a estar haciendo el catastro multipropósito. Hemos hablado también con municipios, por supuesto, de Cundinamarca, del área, potencialmente los que serían parte del área metropolitana de Bogotá, digamos. También hemos hablado con ellos. Yo creo que el catastro de Bogotá tiene realmente una capacidad y unas prácticas y un know-how, digamos, un saber hacer realmente muy bueno, y tiene esa posibilidad de impulsar el tema y la actualización y la formación de los catastros multipropósito en la región. Entonces, ese es un tema crucial, ese es un tema que se puede hacer. Yo creo que también, y a pesar de todo, yo hago también como una especie de mea culpa también. O sea, yo veo que también Bogotá ha desaprovechado posibilidades de los recursos de regalías. Se ha demorado demasiado. Es decir, ahí hay que mejorar mucho, también hablando de ese tema, pero el tema de estructuración de proyectos, hacia allá también tenemos que juntar fuerzas. Listo. Muchas gracias, Juan Mauricio. No sé si haya alguna otra pregunta desde el público o desde los que tenemos acá en Rex o desde Facebook Live. Si no, yo tengo otra pregunta. Bueno, aquí veo que hay una pregunta en Facebook. La pregunta es si han considerado instrumentos que consoliden terrenos urbanos para desarrollarlo bajo propiedad pública, con derecho de propiedad, para generar accesibilidad. Yo creo que ampliaría esa pregunta un poquito más a un tema clave que presentó Martín en la ponencia magistral, y son los instrumentos de captura de valor. Entonces, no sé qué ideas, si han pensado en ese tema, en ese instrumento desde el área metropolitana, desde el punto de vista de los municipios. No sé, Erika, si nos puedes contar un poquito de cómo ven las posibilidades y límites de ese instrumento. ¿O Juan, ¿nos estás escuchando? Creo que Erika está teniendo problemas. Sí, aquí estoy. Pues mira, yo la verdad,
Ayer justamente estaba mirando un estudio, Sergio, sobre posibles fuentes de financiación de la extensión de la primera línea del metro Azul en Gativá. Y ahí teníamos un poco como un ejercicio que había hecho la Financiera de Desarrollo Nacional sobre, por ejemplo, derechos de edificabilidad, la aplicación de pues, uso comercial de las terminales del metro, etcétera. Y a mí me sorprendía las magnitudes relativamente bajas que se proyectaban con estos recaudos. Es decir, creo que estamos lejos, lejos de tener el desarrollo que, por ejemplo, se hablaba sobre Sao Paulo, por ejemplo. Y realmente estamos lejos. Yo creo que instrumentos como CEPAX, sé que ha habido algún piloto que se hizo en Cali, es decir, pero estamos muy, desde el punto de vista de las áreas metropolitanas, creo que es todavía insuficiente e incipiente el uso de esos instrumentos de captura de valor. Lo de las plusvalías realmente recoge casi nada. Entonces hasta ahora la historia es muy, muy discreta, y yo creo que el potencial es mucho más grande. El potencial es mucho más grande. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué debemos mover? Y esto tiene muchísimo que ver con el tema del POT, por ejemplo, del ordenamiento territorial, de la identificación de las áreas donde debe haber posibilidades digamos, de desarrollo de mayores densidades, del tema de usos, de multiusos, ¿sí? Eh, eh, Combinación de usos del suelo, etcétera, pero realmente yo creo que ahí hay una agenda pendiente muy grande. Que vamos a estar trabajando sobre eso. Hay que decir que uno de los objetivos que tenemos en la Secretaría de Hacienda de Bogotá para estos años es comenzar a trazar digamos, una estrategia para dinamizar esas fuentes alternativas. Muy bien. Bueno, si Erika nos escucha y quiere añadir algo. Creo que Erika está teniendo problemas. Bueno, igual creo que podemos dejarlo hasta acá. Me parece que fue un panel muy interesante. Muchas gracias, Pedro Ortiz. Solo, si me permite, Sergio. Sí, Martín, adelante. Solo un minuto. Pienso que la pregunta sobre la utilización de suelo público en beneficio, en fin, de cómo potencializar esos valores potenciales, esos valores que pueden tener con determinados usos, eso se puede expandir. En el sentido, por ejemplo, en el caso que estaba explicando ahí de Brasil, todo el suelo por arriba del coeficiente básico es suelo público también, mismo que sea, digamos, virtual, sea un suelo es como se dice, mira, ¿por qué preocuparse hoy por hoy en hacer bancos de tierras cuando el público ya detiene una cantidad de tierras significativas? Sencillamente se pasa a interpretar que el suelo creado es patrimonio público. Y eso fue el entendimiento que se hizo en Brasil sin mucha, en fin, el Brasil tiene una constitución y el derecho de alguna manera bastante parecido en muchos sentidos, bastante parecido con Colombia. Es una cuestión de interpretación de ley, interpretación de cómo el Supremo, inclusive, el Supremo Tribunal de Brasil, inclusive, interpretó ese proceso, ¿no? Y si es el público que produce esas mayores edificabilidades, esos suelos criados, a él le pertenece. Entonces puede vender en el mercado. Eso es una interpretación sutil de qué es de la expansión de la idea del patrimonio público, que no debe ser exclusivamente para suelo, digamos, de un piso distribuido en algún lugar por alguna razón de que compró en algún momento o en alguna manera hubo una expropiación, cosas del tipo. Y eso tiene un sentido muy fuerte, particularmente para lo que ustedes vienen discutiendo. Y ustedes tienen un instrumento extraordinario en la ley 388, que es el anuncio del proyecto.
que impide que que el público tenga que pagar más por un suelo que el valor antes del anuncio del proyecto. Y eso es algo fundamental y importantísimo. Y eso puede facilitar inmensamente que el público pueda vender esos tipos de suelo. En fin, hay varias. La ley colombiana, inclusive, parece que tiene mucho más latitud a se explotar todavía en esas áreas que quizás estén aprovechando hasta el momento. Eso es un poco mi impresión. Y de facto están ya haciendo algunos experimentos próximos al tipo de CEPACs, donde de alguna manera están ahí subastando derechos, pero ustedes están haciendo eso con derechos transferibles, no directamente derechos de la manera como se hace, por ejemplo, en São Paulo. Pero eso ya es un avance, yo me imagino, bastante significativo. El nombre del juego es no se regale más esas cosas, porque esas cosas, esos terrenos, esas edificabilidades, esas posibilidades valen plata que van al bolsillo. Al final del día no es el desarrollador que está pagando, es el propietario del suelo. Eso no es una carga al desarrollador, es algo que incide enteramente sobre los propietarios, que hay toda la justicia posible que sea de alguna manera revertida en el fortalecimiento de la capacidad del público de invertir en las ciudades. Los desarrolladores deberían ser en larga medida socios y parte interesados en la introducción y la expansión de su tipo de instrumentos, porque ellos entienden perfectamente que esa plata, si no van a pagar al público, van a pagar al propietario del suelo, es uno o el otro. Para ellos es el mismo al final del día. Y eso es algo que tienen que entender y es algo que cualquier economista en fin, de un curso de economía one-on-one, como se dice, sabe eso sobre la incidencia del impuesto al valor del suelo que se capitaliza sobre el propietario, no es transferible. Eso es bastante conocido. Gracias, Martín. Le paso, creo que María Mercedes Maldonado también tiene una pregunta o un comentario breve. Sí, gracias. Gracias, Sergio. Buenos días. Bueno, yo hablo en el panel que sigue, pero quería hacer un comentario, me anticipo con algunas cosas. Indudablemente, el tema no es hablar de nuevas fuentes de financiación, sino de usar las que tenemos y no las hemos utilizado a fondo. Y una de ellas es los distintos mecanismos de recuperación de plusvalías. Nosotros en Colombia hemos tenido que dar una vuelta un poco más larga que en Brasil con la otorga onerosa del derecho de construir, que es bastante potente en su formulación. Nos tocó llegar a ello a través de las obligaciones urbanísticas por problemas de diseño legal, pues, en la ley, no son problemas jurídicos, sino cómo lo diseñó la ley 388, el tributo participación en plusvalía. Pero pues a mí no me parece, yo no comparto del todo lo que dijo el secretario Ramírez, que el desempeño haya sido del todo mal, porque, por ejemplo, en el periodo del POT se ha recaudado casi $1 billón por contribución de valorización. El tema es que habría que empezar a ajustar para cargar más al suelo que a las edificaciones. Se ha recuperado 680.000 millones de pesos por el pago compensatorio en dinero de obligaciones urbanísticas, que no es una cifra pequeña. La participación en plusvalías, que no se puede evaluar solo por el tributo, sí fue de 209.000 millones, y todavía el distrito, a pesar de sus avances institucionales, no tiene claro del todo cuánto se obtuvo en suelo y en cuánto se obtuvo en suelo destinado a vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Si eso se monetiza, es mucho más fuerte, aunque hay todavía mucho margen. Ya después voy a hablar de temas como Lagos de Torca en mi presentación, pero creo que hay avances que no son suficientes porque la legislación y lo que hicimos de poder cambiar el régimen legal, que ya es un desafío grande que logramos superar con algunas dificultades en el diseño, pero que hay avances, que hay que entender cómo se hicieron esos avances y hay que continuar haciéndolo y pensándolo a nivel metropolitano. Gracias. Muy bien, gracias, María Mercedes. Bueno, pues para Juan Ramírez, no sé si quieras reaccionar a estos últimos comentarios.
Sí, Sergio, no, yo estoy lo de valorización sin duda. Lo de valorización es una fuente fundamental. Ahora, cada vez más complicada de usarla, quiero decirlo políticamente. El debate sobre el uso de valorización en el Consejo es bien complejo. Entre otras cosas porque varias veces se ha aplicado mal, digamos. Sin que sea claro para la ciudadanía que se están entregando las obras, o sea, están logrando los resultados para los cuales se ha cobrado esa valorización. Entonces, pero sí, sin duda en ese caso sí. En otros, como el tema de plusvalías que ella dice, realmente yo lo veo muy marginal. Derechos de edificabilidad, yo creo que nos toca meternos ahí. Es decir, todo esto que decía el profesor Martín sobre cómo no regalar el patrimonio público, no regalar o sea, no es simplemente la apropiación privada de un activo que realmente es público y que debería, por lo tanto, ser una transacción como tal. Muy bien, bueno, pues con esto ahora sí damos por terminado nuestro primer panel. Muchas gracias Pedro Ortiz, Erika Sabogal y Juan Mauricio Ramírez.